Vamos a hablar de el trabajo de los jóvenes. ¿En qué trabajan los jóvenes? ¿Cómo está hoy la situación para los jóvenes que quieren trabajar en Argentina? El trabajo informal, la cantidad de horas, la calidad del trabajo. Hay muy buen informe de el CONICET, ¿sí? De la UMED, del CONICET. Vamos a saludar a Sonia Balsa, que es integrante de Citra, es especialista en mercados de trabajo segmentados. Vamos a hablar del trabajo en los jóvenes. ¿Cómo está el trabajo en los jóvenes? Sonia, buen día. ¿Cómo andas? Cristian te saluda. Hola, Cristian, buenos días. Un gusto saludarte. Igualmente. Estuve leyendo parte del informe, la verdad es muy impactante, ¿no? El deterioro de la calidad del trabajo para los jóvenes. Digo, del trabajo en general. Uno está viendo que el fenómeno de los remises truchos, hoy con Uber, de los 90, se replica en los más grandes, pero bueno, estoy viendo que es muy espantosa la calidad del trabajo que hay para los jóvenes. Sí, lo cierto es que estamos transitando una etapa de mayor profundización en lo que es la precarización laboral, y por precarización entendemos desde el Citra, que es el Centro de Innovación de las y los Trabajadores, que es una unidad ejecutora de CONICET, desde la cual podemos elaborar este informe. Allí entendemos como precarización no solo la cuestión estrictamente asociada a la formalidad del registro en la seguridad social, que además es un problemón, sino que la estamos entendiendo como una mirada que por lo menos tiene tres dimensiones, ¿no? Que es, como bien decís vos, lo que está en el informe. Por un lado, un problema de déficit de empleo, de inestabilidad en los puestos de trabajo, que quiere decir que la gente, aunque estuviera ocupada, tiene tipos de trabajo más eventuales, de jornadas más cortas, donde no tenés previsibilidad en el horizonte, o sea, no sabes si vas a estar contratado por esa empresa o por el tipo de actividad que desarrollas, si la vas a poder sostener un mes, 2 meses, 3 meses, y ahí el dato es especialmente alto en la población joven. 36,4% de los jóvenes atraviesan una situación de déficit de empleo, y en el caso de las mujeres jóvenes es todavía peor, digamos, la proporción está en el 41,4. Esto te habla de una situación que tiene estrictamente que ver con el crecimiento de la Argentina, por otra parte, ¿no? Con las características de nuestra estructura productiva, porque, digamos, en Argentina la tasa de desocupación neta, la que publica el INDEC trimestralmente, sí, te puede dar un valor que creció, de hecho, en relación al año anterior, que se ubica alrededor del 9%. Ahora bien, como bien sabés, en Argentina no tenemos seguros de desempleo que puedan sostener a una persona a lo largo del tiempo en un estado de desocupación, como puede pasar en otros países del mundo. Sí. Entonces acá las personas, inevitablemente los trabajadores y las trabajadoras, nos autogestionamos nuestro empleo, nos creamos nuestro puesto de trabajo. Ese crecimiento del que yo te estoy hablando, estos valores, sobre todo en la población joven, representan a ese universo, no solamente al universo de personas que fueron expulsadas de fábricas, de empresas, por este deterioro que estamos viviendo con el gobierno de Milei, sino que además se agregan cuestiones que tienen que ver con eso, con el trabajo eventual, con la changa, con el trabajar una semana sí, una semana no. Eso por un lado. Por el otro tema muy importante, o por lo menos para el Citra, que es lo que venimos trabajando hace muchos años, es el tema de la precariedad laboral. O sea, una vez que tenés trabajo, ¿cuáles son tus condiciones de contratación? ¿Cómo estás inserto en el ámbito laboral en el que estés, aunque sea un Uber, como decís vos? Bueno, y ahí los números también son bastante preocupantes, ¿no? Más de la mitad de los trabajadores hoy se encuentran sin los derechos clásicos que Argentina supo conseguir y que tienen sus leyes, ¿no? El aguinaldo, las vacaciones, la obra social, el aporte, obviamente, en la seguridad social. Estamos hablando del 52,4% de las personas ocupadas. Y entre los jóvenes ya eran números bastante importantes, que estaban en el 48%, ahora saltaron al 56%. O sea, hay una población joven que más de la mitad no sabe lo que es un aguinaldo, que más de la mitad no sabe lo que es tener una disponibilidad en materia de derechos por tener un trabajo. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, claro, por supuesto, sí. Bueno. Después uno se explica también por qué encuentran en Ezeiza o en los aeropuertos argentinos su esperanza, ¿no? Muchos jóvenes, ¿no? Es muy estresante no saber cuánto tiempo vas a laburar, cuántas horas vas a laburar, en qué condiciones vas a laburar. Es la verdad, porque el esfuerzo lo hacen igual, ¿no? Los trabajadores jóvenes, el esfuerzo lo hacen igual.
Los trabajadores jóvenes, históricamente la juventud ha sido como un segmento en materia laboral fuertemente castigado, digamos, las primeras inserciones laborales siempre son las más luchadas, si se quiere, para los jóvenes. Uno, después con el paso del tiempo y la trayectoria que se va desarrollando, las personas suelen estabilizarse en sus puestos de trabajo o cambiar, bueno, pero si vos a todo eso, a lo que te pase a vos como individuo en un país, le agregás esta política de regresiva en materia de derechos laborales, porque quiero ser clara con esto, Cristian, vos podés ir al Congreso a pelear por una reforma laboral, pero la reforma está sucediendo de hecho en la medida en la que el 50% de las personas no tienen cubiertos sus derechos laborales. Entonces, digamos, es como un pensamiento que se entiende con bastante facilidad, me parece. Y además, que este es el tercer punto del informe de fragilidad laboral, está la cuestión de los ingresos, ¿no? Obviamente, trabajadores insertos de manera inestable, insertos de manera precaria, tienden a tener ingresos más bajos que aquellos que están formalizados, ¿no? O registrados. Entonces nosotros tenemos una canasta de pobreza y de ingresos, un índice de pobreza y de ingresos que nos da un poquito más por encima que lo que le da el INDEC. Al INDEC le dio 38% en la última medición, a nosotros nos da 40%, porque considera no solo a las personas que están por debajo de la línea de pobreza, sino a aquel segmento que llamamos frágiles, que están como ahí nomás, ¿viste? Porque no nos olvidemos nunca que en la Argentina la pobreza se mide por ingresos y se mide por una línea. Sí. Vos tenés una canasta básica, eso determina una línea de ingresos. Vos estás un peso por encima de esa línea, entonces no sos pobre. Bueno, como nosotros entendemos que la pobreza en todo caso es un proceso más complejo, hacemos este análisis donde nos da un poquito por encima. Y en los jóvenes todavía mayor. Pero el dato que yo quiero resaltar de esta información que nosotros venimos produciendo desde el CITRA es que en los hogares de bajos ingresos, no en los hogares pobres, en los hogares del segmento de bajos ingresos que están apenas por encima de la línea de la pobreza, el 68% del ingreso se va a la canasta básica total, ¿me entendés? O sea, a esa gente, a ese segmento, solo el 33% del ingreso, o sea, un porcentaje muy magro, le alcanza para consumos no asociados a la canasta básica. Eso por un lado. Y en contrapartida de eso, en el estrato de altos ingresos, la canasta básica no llega ni a representar el 40%. Entonces eso también te habla de un proceso de profundización de la desigualdad, claro, donde vos tenés segmento social que van, algunos un poco capeando el temporal de lo que sucede con la economía en la Argentina, y hay otros que están directamente, constantemente en un proceso de regresivo en materia de ingresos, en materia de bienestar, en materia de derechos. Sí, y que se da, a ver, porque también uno ve que esto está bueno lo que vos marcás respecto de que la resistencia en el Congreso a la reforma laboral o por parte del gobierno la intención de hacer una reforma más profunda todavía. Pero, bueno, el escenario laboral mundial, si uno abre un poco la ventana, latinoamericano y mundial, tiene componentes que son los que hoy los jóvenes ven, ¿no? Que son trabajos más golondrina y demás. El tema es que hoy eso se da en Argentina, que es una Argentina con inflación de los cementerios, una Argentina que la mitad de la industria no funciona, razón por la cual, pues vos podrías decir, bueno, en otro lugar, que yo va y cosecha kiwis o va no sé qué, y hace una diferencia en ese tiempo, como, ¿no? Como monotributista, qué sé yo, pero hace una diferencia. Acá no, porque se da en un marco de una crisis, ¿no? Donde la plata no le alcanza a nadie, trabajan el doble para ganar la mitad, todo eso. Olvídate. Y además es una trayectoria que ya viene, ¿cómo decirlo? Una vez que vos ingresaste que tu inserción laboral es, porque yo recién decía que las inserciones laborales por lo general van modificándose con el paso del tiempo, la trayectoria de la vida, digamos. No obstante, ahora lo que está pasando es que cuando yo te digo juventud, te estoy hablando de un rango que va desde los 18 hasta los 29 años. O sea, son personas que ya arrancaron el trabajo hace bastante tiempo, no necesariamente en la inmediatez. Entonces, esto lo que nos está demostrando es que se está estabilizando un proceso de precarización muy importante, porque aparte, yo te digo, el dato de juventud, te dije recién 56,4, pero la precariedad para el total de las personas ocupadas está en el 52, con lo cual no es que el problema es la situación está en los jóvenes. Obviamente hay que ponerle una lupa a la juventud, porque la juventud es, digamos, básicamente el futuro. Entonces, si vos ya arrancaste así, bueno, es muy problemático el panorama en términos de seguridad social y en términos de derechos que se nos viene a nosotros como país, como Estado. Eso desde ya.
Sí, 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 y que supone, uno tira datos, ¿no? Y a veces los datos como que no están, no se emparentan rápidamente con la carne y hueso, Sonia. Entonces uno dice, bueno, más horas, qué sé yo, estamos en crisis, hay que ponerle más el hombro, más horas. Si uno lo baja a situaciones de carne y hueso, es todo sufrimiento, qué sé yo, es menos horas con tus hijos. Si tenés que ir a meter 3 horas por día en un Uber, que es una situación bastante razonable, mucha gente hoy, muchísimos trabajadores y trabajadores, ven que su salario no le alcanza, o sus salarios, el multiempleo, no le alcanza, entonces meten 2 o 3 horas en Uber. Esos son 2 o 3 horas menos de tiempo de calidad con, por ejemplo, si tuviera hijos, hijas, ¿no? Con sus infancias, qué sé yo, o con sus seres queridos, o de descanso. Todo, si uno le pone carne y hueso, Sonia, es sufrimiento, se traduce en sufrimiento, ¿no? Absolutamente, absolutamente, y a la vez a mí cuando lo digo me cuesta inclusive, es muy fuerte para mí decir que la mitad de los pibes no saben lo que es un derecho laboral. Es muy fuerte. O sea, si vos lo pensás así, después hay un montón de otras cosas que tienen impacto a partir de eso, porque eso es una raíz. El trabajo es un ordenador de la vida social. Sí, la inserción laboral es un ordenador de la vida social, como lo es la educación, por ejemplo, también, ¿no? Poder acceder a un sistema educativo que te forme. Bueno, el trabajo y la educación son pilares. Si vos mirás el trabajo y ves esta situación en la juventud, realmente, digamos, te tenés que hacer la pregunta por cuál es el orden social vigente, por hacia dónde vamos. No es una cosa estadística. Estoy de acuerdo con vos. Hay mucho malestar y sufrimiento. Y muy interesante. Queremos tener esta data fresca y por eso te llamamos, Sonia. Te mando un agradecimiento y un abrazo grande a vos y a todo el equipo que armaron muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Esta data está muy buena. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente para vos. Hasta luego.